necesitamos una visión. Si nosotros anhelamos y queremos que los grupos de nuestra congregación, esos grupos que llamamos grupos con vida, expresen la vida de Dios, necesitamos una visión, necesitamos la visión correcta. Y eso es lo que hemos venido trabajando. Hoy vamos a usar varias citas bíblicas, 1 Corintios 1:9, Efesios, ahí las tiene. Recuerde que si usted no puede anotar, esto siempre lo puede ver en la página web. Y ya sabe la dirección y si se le olvida nos avisa. Saluden a Inés que está ahí con nosotros también. Inés, Dios le bendiga, qué bueno saludarle, Inés. Ella se llama Irene, ok, pero a veces le cambiamos el nombre para estar más claro. Irene, es para ver si estaba dormido. Irene. Ella, amén, amén. Ok, entonces hermanos, recuerden que la iglesia lucha con 3 enemigos que son gravísimos. ¿Se acuerdan de ellos? La mortandad. ¿Qué más? La tibieza. Oh Dios, dice que los tibios el Señor los vomitará de la boca. Así que fuera los tibios. ¿Y qué más? La esterilidad. Dice el Señor que nos ha llamado para que llevemos fruto. Una vida cristiana, hermano, años y años sin llevar fruto. Usted no puede estar de acuerdo con eso. Entonces debemos odiar de lo más profundo de nuestro corazón las 3 cosas. La mortandad, debemos odiar la tibieza, debemos odiar la esterilidad. Son cosas que nosotros debemos odiar profundamente. Más bien, nosotros debemos ser entonces todo lo contrario, ¿verdad? Ser vivientes por el Señor, de tal manera que las personas que se arrimen a nosotros puedan experimentar la vida. Y de nuevo, esto no es algo externo. Usted puede hacer ser viviente, pero cuando las personas se acerquen van a ver si pueden experimentar la vida. Fervorizados por el Señor, ardientes por el Señor y fructíferos. Si usted es así, entonces su grupo será así. Si más en su grupo son así, pues su grupo expresará la vida. Más en su congregación son así, pues más expresaremos la vida del Señor. Hemos estado revisando 7 puntos, alrededor de los cuales hemos construido una visión acerca del cuerpo de Cristo. O sea, cómo el cuerpo de Cristo es formado. Muchas veces nosotros tenemos el anhelo de ganar las personas para Cristo y en nuestra familia y todo eso, y lo intentamos. Muchas veces tenemos el anhelo de ver el cuerpo de Cristo edificado y lo intentamos, pero nos damos cuenta que la Escritura no dice eso. La Escritura dice, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Él. ¿Quién puede traer los perdidos hacia Él? Amén. Todo esfuerzo nuestro por acercarnos al Señor debe ser abolido en el reino de Dios. Todo esfuerzo nuestro por hacer la obra que le toca hacer a Dios debe ser abolido en el reino de Dios. Todo esfuerzo lo podemos clasificar como Babilonia. Ustedes saben que hay muy pocos aleluyas en el Nuevo Testamento. No sé si sabía eso. Hace un ratito cantábamos aleluya, aleluya. La mayoría de los aleluyas en el Nuevo Testamento, ¿sabe dónde están? ¿Lo puede recordar? En el libro de Apocalipsis, Nuevo Testamento. En el libro de Apocalipsis. La mayoría están en el capítulo 19. ¿Y sabe con qué tienen que ver? Cuando cae la gran ramera. Cuando cae Babilonia. Y yo creo que los aleluyas más grandes se podrán experimentar en el cielo y entre nosotros cuando Babilonia sea derrumbada. Y nosotros siempre estamos esperando que Babilonia sea derrumbada y hablamos de algo externo, pero Babilonia comienza con Babel. ¿Recuerdan ustedes aquello? Cuando el pueblo de Dios llegó a Babel. ¿Y se acuerdan lo que quisieron hacer allí? Una torre, ¿para qué? Para llegar al cielo. Entonces Babilonia representa un principio que debe ser derrumbado. Y cuando ese principio sea derrumbado en nuestro interior, usted verdaderamente podrá gritar aleluya. Y podremos experimentar entonces al Dios de la iglesia, edificando la iglesia, sin que nosotros toquemos la iglesia. El Señor plantó su iglesia. El Señor edifica su iglesia. El Señor hace crecer la iglesia. Y una de las cosas que vamos a ver hoy es eso. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? El Señor viene
y se siembra en nosotros como la buena semilla. ¿Recuerdan de aquello? Entonces nosotros empezamos a ser constituidos. De ahí entonces crece dentro de nosotros. De ahí viene el proceso de transformación. De ahí viene la edificación del cuerpo para que el cuerpo pueda, dice ahí en el centro, no sé si se ve bien, expresarlo. La función de la iglesia depende de ahí. Lo que nosotros vemos hoy día en la iglesia es la iglesia de Apocalipsis 2 y 3. La iglesia de Apocalipsis 2 y 3 es una iglesia degradada. Vea el énfasis de la iglesia de hoy. ¿Dónde está el énfasis de la iglesia de hoy? En el hombre. ¿Cómo mejorar al hombre? ¿Dónde está el énfasis de la iglesia de hoy? En las multitudes. ¿Dónde está el énfasis de la iglesia de hoy? En los edificios. ¿Dónde está el énfasis de la iglesia de hoy? En cómo cambiar a Adán. Tenemos que estar entonces, hermanos, dándonos cuenta que estamos en medio de la iglesia de Apocalipsis 2 y 3. Una iglesia degradada. Y el Señor dijo siempre, salgan de en medio de ella. Hay un tipo de iglesia en la Escritura y es el tipo de iglesia que el Señor mismo edifica. Nosotros necesitamos ver ese ciclo vital y que esto se convierta entonces en una visión para nosotros. Ser constituidos del Señor. Usted puede evaluar eso en su vida. La vida de Dios está creciendo interiormente en usted. Tan es así que ahora se ve una transformación, producto del aumento de la vida y producto de la aniquilación de la vida natural suya. Entonces, producto de eso, usted empieza a ser edificado por la vida que está en usted. Y al final, entonces, la vida de Cristo está siendo expresada de usted. Todo lo relacionado con el cuerpo de Cristo tiene que ver con la vida. Todo está en vida y se realiza por la vida. No tiene nada que ver con el esfuerzo humano. Recuerden, cada vez que piensa en el esfuerzo humano, piensa en Babilonia. Babilonia es un principio que opera entre nosotros y opera en nosotros. Y ese principio tiene que ser derrumbado. También hablamos acerca de un ministerio en la Escritura, el ministerio de edificar el cuerpo de Cristo. Hablamos también de la enseñanza de los apóstoles y hablamos también de la comunión de los apóstoles, para que entonces pueda aparecer en la iglesia la práctica adecuada. Sin estos fundamentos es muy difícil que la práctica adecuada aparezca. ¿Qué hace la iglesia? Predica a Cristo. ¿Están de acuerdo? Amén. La iglesia provee para aquellos que han aceptado a Cristo. La iglesia perfecciona a los que han aceptado a Cristo y los lleva y los enseña a profetizar. Esta es una práctica olvidada en la iglesia y es la manera en que el Señor edifica la iglesia. Yo quisiera que usted fuera siempre a 1 Corintios capítulo 14 y lo leyera, y lo leyera, y lo leyera, y orara sobre eso, y lo orara, hasta que eso se haga vida en usted. Hasta que eso se haga vida en el cuerpo de Cristo. Hasta que eso se haga vida en cada uno de nosotros. Para ver la importancia de la expresión de los grupos con vida, necesitamos un entendimiento claro de toda la Biblia. Por eso es que hemos venido, y lo que vamos a hacer hoy y la próxima semana tiene que ver un poco con historia, pero esta no es una historia, esta es exactamente hablar un poco de la manera en que Dios ha venido moviéndose en la Biblia, el mover de Dios en toda la Biblia, el mover de Dios en la tierra para llevar a cabo su propósito eterno. Dios tiene un propósito, ¿estamos de acuerdo con eso? Un propósito, Dios tiene un propósito eterno. Lo tiene desde la eternidad pasada y lo llevará a culminación, ¿cuándo? En la eternidad futura. Pero Él llevará adelante su propósito. Para eso Dios ha diseñado un plan. La palabra en griego se llama oikonomía. ¿Y sabe lo que significa esa palabra? Es de donde viene nuestra palabra economía. Dios es un Dios económico. ¿Qué quiere decir eso? Que se va moviendo conforme a un plan que Él ha predeterminado. Y ese plan, entonces, es lo que vamos a mirar un poco, el mover de Dios en la tierra para llevar a cabo su propósito. Y la culminación de ese plan
lo llevará a cabo y está recogido en la Biblia. ¿En qué lugar piensa usted que está recogido eso en la Biblia? La culminación del propósito de Dios. A ver, es muy fácil pensarlo. ¿Dónde estará mostrado para nosotros? En Apocalipsis, muy bien. Y si usted lo va a buscar, ¿dónde lo va a buscar? Allí en Apocalipsis. Vaya a los 2 últimos libros, los 2 últimos capítulos. La consumación en la Nueva Jerusalén para cumplir el deseo de Dios. Dios creó, dice la Escritura, según su beneplácito. O sea, Dios sintió mucho deseo y mucha complacencia en su corazón cuando hizo lo que hizo. El mover de Dios en la tierra para llevar a cabo su propósito. Eso es lo que vamos a examinar. Tal vez en 2 semanas más examinaremos un poco la culminación allá en Apocalipsis. Vamos a hablar un poco de ese mover de Dios en la tierra. Cómo se ha movido Dios a través de la historia para llevar adelante su propósito. Esto nos va a ayudar, hermano, a entender la Escritura. Cuando usted empieza a ver el mover de Dios en la tierra y usted empieza a leer la Escritura, va a poder entonces organizar la Escritura conforme al mover de Dios en la tierra. Entonces, resumiendo un poquito, recordemos que la Biblia es el libro escrito ¿por quién? No por hombres. A usted la gente podrá decirle, bueno, que la Biblia la escribieron hombres y todo. No. La instrumentalidad fue de hombres, pero la Biblia es un libro netamente escrito por Dios. Un Dios dinámico, un Dios vivo. Por eso la misma Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Muy bien, entonces, hermano, un Dios que tiene un deseo profundo y un propósito. Dios desea que algo se lleve a cabo. ¿Qué es lo que Él quiere que se lleve a cabo? Lo que Él desde el principio tenía en su corazón. Para eso Él tiene un propósito y para eso diseñó un plan. Para eso ha venido obrando sobre la tierra. Usted puede mirar su vida y puede mirar atrás y tal vez puede mirar a nivel de su vida la manera en que Dios ha obrado por muchos años. Y es bueno que mantengamos esto en mente. Así en la eternidad pasada, Dios hizo un plan para lograr algo para sí mismo. Hermano, yo quiero que usted ponga la atención en esto. Todo lo que Dios diseñó, todo lo que Dios está haciendo, ¿lo hizo para qué? ¿Para mejorar al hombre? No. ¿Para bendecir al hombre? No. El hombre es bendecido, sí, claro, pero no lo hizo para mejorar al hombre. No lo hizo con el hombre como centro de su plan. Todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad pasada, lo que consumará en la eternidad futura, está siendo hecho para lograr algo para Él mismo. Entonces siempre tiene que preguntarse, ¿y cuál es su deseo? ¿Por qué hace las cosas que hace? Para lograr algo para Él mismo. El plan eterno de Dios, y esto es una manera muy abstracta de hacer algo tan profundo, lo vemos en la Escritura a través de 4 etapas. A ver, cómo Dios comenzó a obrar en la historia. En primer lugar, vimos a Dios en Génesis 1 y 2 haciendo ¿qué cosa? Creando, amén, creando. Entonces, la primera etapa del mover de Dios fue con la raza creada por Él. Podemos poner un nombre allí, la raza adámica. Por mucho tiempo trató con la raza adámica. ¿Pero qué pasó con la raza adámica? Cayó. Y la raza adámica fue desechada, y lo que vamos a mirar un poco. Y Dios comienza un trato diferente. Ya no trabaja más con la raza creada. Y Dios comienza a trabajar con otra raza. ¿Sabe cuál es? La raza de los llamados. ¿Se recuerdan un hombre, el primer hombre que Dios llama en la Escritura? Abraham. Hasta Abraham, Dios trabajó con la raza de los creados. Después vamos a ver qué pasó allí. Después de Abraham comienza a trabajar con la raza de los llamados. Él llama a los hombres. Y llama a los hombres para formarse un cuerpo. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 12 hasta el final del Antiguo Testamento. ¿Recuerda cuál es el final del Antiguo Testamento? El libro que marca el final del Antiguo Testamento.
Malaquías, muy bien, hasta ahí todo el trato de Dios con la raza de los llamados. Pero después, el trato de Dios se vuelve hacia su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? La iglesia. Hoy nosotros estamos bajo la era ¿de qué? De la iglesia, en que Dios está llevando adelante su propósito a través de ¿quién? De la iglesia. Pero Dios consumará su propósito no a través de la iglesia, sino a través de los vencedores en la iglesia. Y eso no lo vamos a examinar ahora, vamos a dedicar más tiempo tal vez para un par de semanas. Pero lo que vamos a hacer hoy es recordar esas 4 etapas. Entonces recuerde que el mover de Dios, su economía, si quiere usar esa frase, su plan pasa por 4 etapas. Primero, trabaja con la raza que creó, la raza adámica. Llegó un momento que Dios dijo, no más con esta raza. ¿Y qué hizo con aquella raza? ¿Qué hizo con los adámicos? La destruyó. Ay, pastor, pero eso suena un poquito falta de amor. No se meta en eso, hermano. La destruyó, la borró. La borró con agua. ¿Sí o no? Y después, con fuego. Porque en Sodoma y Gomorra le echó fuego. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces el trato de Dios sigue en la segunda etapa con la raza de Abraham. Decíamos, la raza de los llamados. Tal vez examinamos esas 2 etapas hoy. La tercera etapa, Dios obra y lleva adelante su plan por medio de la iglesia. Y al final de la era, Dios llevará adelante su plan por medio de los vencedores en la iglesia y a favor de la iglesia. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Vamos a examinar un poquito acerca del trato de Dios con la raza creada. La raza que podemos llamar adámica, los creados. Y vamos a examinar unas 4 cositas. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo trabajaría Dios con Adán y su raza? Y vamos a ver que el centro del trato de Dios con Adán lo podemos concentrar en el árbol de la vida. El árbol de la vida era el centro y la meta de Dios al tratar con Adán. ¿Qué quería Dios con Adán? ¿Por qué el árbol de la vida? ¿Por qué puso a Adán en el huerto y frente a Adán puso el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida? Le dio dominio a Adán sobre todas las cosas, pero no se le dio dominio a Adán sobre él mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería? ¿Por qué el centro del trato de Dios con Adán decimos que es el árbol de la vida? Ese es el centro y la meta de Dios. Siempre, hermano, la meta de Dios va a ser el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida es un tipo de ¿quién? De Cristo, amén. Entonces la meta de Dios siempre va a ser el árbol de la vida. Cambia como figura en el resto de la Escritura. Hay distintas figuras, lo vamos a ver después como la buena tierra. Pero el trato de Dios con Adán era, ¿qué tenía que hacer Adán en el huerto? ¿Qué tenía que hacer Adán? Adán hizo uno poquito, le puso nombre, todo aquello. Pero ¿qué tenía que hacer? ¿Qué le faltó a Adán? Comer del árbol de la vida. ¿Qué hizo Adán? Escogió y comió. Y ya sabemos que por intermedio de Eva y todas esas cosas, comió del árbol del conocimiento. Una vez que Adán hubiera comido o hubiese comido del árbol de la vida, ¿qué hubiese pasado? La vida de Dios hubiese entrado en él. Y Dios entonces hubiese cumplido su plan cuando se forjara dentro de Adán como su vida. Eso es lo que Dios quería. Lo que Dios ha querido siempre, hermano, en todas las etapas es esta: venir y hacerse uno con el hombre. Y desde adentro del hombre, fundido en el hombre, llenar al hombre de divinidad para llevar adelante su plan eterno. Eso no ha cambiado en Dios. Pero ¿qué pasó con Adán? Vamos a mirar eso. La intención de Dios, ¿cuál era? ¿Por qué puso a Adán frente al árbol? La intención, entonces, ya lo dijimos, era que el hombre lo recibiera como vida. La única manera era que comiera del árbol de la vida. Pero ya sabemos lo que pasó con el hombre, ¿verdad? Lo que era, una vez que el hombre comiera del árbol de la vida, hubiera habido una unión orgánica entre Dios y el hombre. Piensa en la iglesia.
Estamos hablando de la primera etapa, para que vea que hay cosas que no han cambiado en el desarrollo del plan de Dios. El apóstol Juan, en capítulo 6 de Juan, ¿qué está diciendo el Señor? El apóstol Juan recoge unas palabras del Señor Jesús y dice ahí: por favor, cómanme a mí, beban mi sangre. ¿Qué está queriendo el Señor siempre? Una unión orgánica con el hombre, de tal manera que Él y el hombre se fundan en uno. La manera de Dios no ha cambiado. Lo hemos visto por etapas, pero en aquella primera etapa el hombre debía comer del árbol de la vida para que se produjera esa unión. Además de eso, tendría Él entre los seres humanos un cuerpo que fuera la expresión corporativa de Él mismo. Si Adán hubiese comido del árbol de la vida, Adán y Eva entonces libremente ahora podrían expresar en el mundo a Dios mismo. Y podían haber ejercido su señorío y por eso fueron creados a su imagen y semejanza. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito del fracaso del hombre. Número 1, el hombre fue distraído de la línea ordenada por Dios. ¿Qué hizo el hombre? En el huerto comió del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué pasó automáticamente con el hombre cuando comió de ese árbol? Se cumplió lo que Dios había dicho: el día que comas de ese árbol morirás. Dios había dicho eso. El día que el hombre comió de ese árbol murió. Y pasa algo asombroso, y usted lo puede leer en Génesis 6:3. El hombre es hecho carne. El hombre creado a la imagen de Dios es hecho carne. Déjenme hablar un poquito de este punto, porque este es clave en la Escritura. No quiere decir que el hombre fue hecho pecador, o que el hombre pecó, o que el hombre de ahora en adelante el hombre se volvió muy malito. No. Quiere decir que el hombre creado por Dios, usted lo ve ahí en Génesis 6:3, dice Dios: no voy a contender más con el hombre. ¿Lo ven ahí? Me avisa cuando lo tengan. Génesis 6:3. A ver. ¿Sí o no? Y dijo Dios, dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No voy a contender más con el hombre para siempre. Ya no más. ¿Por qué? Porque ciertamente Él es carne. ¿Qué significa esto? Que la constitución del hombre se hizo carne. ¿Por qué entonces debemos derrumbar todo principio babilónico en nosotros? Porque todo lo que sale del hombre, por muy buenas intenciones que tenga, nunca van a agradar a Dios. Nada de lo que salga del hombre va a agradar a Dios. Amado hermano, no intente agradar a Dios. Toda obra del hombre está manchada de la carne. Porque el hombre se volvió, ¿qué cosa? Carne. Entonces todos nuestros buenos deseos de acercarnos a Dios, todos nuestros buenos deseos de agradar a Dios, ¿qué son para Dios? Ofensa. Son un trapo de inmundicia y Dios no lo recibe. Dios no recibe ningún esfuerzo nuestro para agradarle a Él. ¿Por qué? Porque somos carne y todo esfuerzo nuestro para agradar a Dios está manchado de la carne. ¿Qué resultará en el esfuerzo humano para agradar a Dios? Siempre va a resultar en esto, se lo voy a decir, en que el hombre se va a creer algo delante de Dios. El hermano Pablo, leyó hace un rato las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios y dijo que Cristo ha sido hecho por nosotros todas las cosas. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, hermanos queridos, el hombre se hizo carne. Ahora vamos a ver lo que Dios hizo. Examinamos 4 cosas. ¿Cómo lo haría Dios cuando trabajó con la raza de Adán? La intención de Dios en que el hombre comiera. Y entonces el fracaso del hombre. Pero ahora vamos a ver
¿qué hizo Dios después que el hombre fracasó? El juicio de Dios. Primero, trajo juicio sobre el hombre con agua. ¿El juicio dónde está? Allí en Génesis 6. Después que dijo Dios, no contenderé más con el hombre, ¿qué vino? El diluvio. Amén. Vino el diluvio y acabó Dios con la raza creada. Siempre se dejó un remanente, ¿verdad que sí? Pero después Dios vuelve a traer fuego, porque de Génesis 6 a Génesis 19 el hombre cae todavía en un bajo más profundo. Y Dios trae fuego sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué más hizo Dios? Destruye para siempre la raza caída. Ya no volvió a tomar en cuenta la raza adámica. Y en Génesis 12, puede buscarlo, en el versículo 1, vemos ahora a Dios que decide comenzar a tratar con otra raza. Entra en una segunda etapa dentro de su plan y comienza a tratar con la raza de los llamados, comenzando con Abraham, la raza de Abraham, la raza de los llamados. Ahora cambia un poquito. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo haría Dios esto con la raza de Abraham? ¿Cómo lo hizo con Adán? Primero, Adán, el centro de todo el propósito de Dios era el árbol de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Con Adán, el centro era el árbol de la vida. Adán tenía que comer del árbol de la vida. Pero ¿cómo lo hizo Dios con la raza de Abraham? ¿Ustedes se acuerdan para qué llamó Dios a Abraham? ¿Pueden recordar? Para que se fuera a una tierra. Entonces, hermano, piensen esto. Todo el trato de Dios con la raza de Abraham, ¿cómo lo iba a hacer Dios? Lo iba a hacer de esta manera. La buena tierra sería el centro. Desde que llama a Abraham, dice, sal de tu tierra y tu parentela y ve a dónde. A la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿cómo trabajaría Dios con la raza de Abraham? Con la raza de los llamados. Sacándolos de donde estaban y llevándolos a una tierra nueva, que llama la Escritura la buena tierra, la buena tierra. Ahora, la intención de Dios, ¿cuál era? ¿Por qué Dios quiere llevar a su pueblo a una tierra, a un lugar especial? La intención de que comiera del árbol de la vida, ¿cuál era? Fundirse en el hombre como vida. Ahora, ¿por qué Dios quiere llevar al hombre o a la raza de Abraham a esa buena tierra? Porque allí tendría o tener en la tierra un pueblo que sea uno con él. Dios lo único que quería era tomar dentro de todas las naciones un pueblo y ponerlo en un lugar y empezar él a hacerse uno con ese pueblo en ese lugar. Esa era parte de la intención de Dios. Teniéndolos allí, entonces, ¿qué más haría Dios? Llevaría a cabo su plan de introducir la vida de Él, de introducir a Cristo en la humanidad mediante la encarnación. ¿Cómo iba Dios? Al principio, Dios quiso introducirse en el hombre a través de que el hombre comiera el árbol de la vida. El hombre no comió. Ahora Dios decide separarse un pueblo, el llamado de Abraham, ponerlo en una tierra y en aquella tierra mediante la encarnación, y ya es diferente. Al primer lugar, el primer intento de Dios era que el hombre tenía que comer del árbol de la vida. Ahora en el segundo intento con la raza de Abraham, Dios dice, yo voy a ir y voy a visitar a los hombres y me voy a encarnar en ellos. Y eso lo hace con la raza de Abraham. Ahora siempre recuerde eso. Para entrar en la humanidad, Dios necesita tener un pueblo. Al principio quería tener a Adán y su familia. Pero para tener un pueblo tenía que tener un lugar. Por eso es que Él saca aquel pueblo y lo lleva ¿a dónde? A un lugar. ¿Cuál es ese lugar? La buena tierra. ¿Cómo se llama? Canaán. Y si usted sigue leyendo la Escritura, se va a dar cuenta que la buena tierra tipifica a Cristo totalmente, igual que el árbol de la vida tipifica a Cristo con toda su plenitud. Entonces Dios decide llevar allí al hombre. Teniéndolo allí ahora, quería que el hombre tomara a Cristo, poseyera a Cristo, disfrutara la buena tierra como un tipo de Cristo antes que Cristo viniera como hombre. Eso es lo que Dios quería. Pero ¿qué pasó con el hombre?
Recuerden la historia ahora. Estamos haciendo historia que usted conoce. El hombre sale. ¿Y qué pasó con el hombre? Recuerde todos los intentos de Abraham. Recuerde todos los intentos de los herederos de Abraham. Recuerde dónde fue a parar el pueblo de Dios. Recuerde dónde lo sacó Dios. La gran verdad es que pasó esto. El hombre no entra nunca en la meta de Dios. A ver, déjeme aclarar esto. ¿Entra el hombre a la tierra prometida? ¿Sí o no? Sí entró. Pero el hombre nunca conquistó la tierra prometida. Nunca tomó la tierra prometida como su disfrute. Nunca tomó la buena tierra como plenitud. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. El hombre no entra en la meta de Dios. ¿Cuál era la meta de Dios? Que toda la buena tierra fuera conquistada. Pero el hombre no la conquista, no la conquista. Fracasó también Israel al no tomar y poseer la buena tierra, porque no destruyó a los enemigos. Hermanos, déjenme parar ahí un poquito. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy que Cristo vino a nuestras vidas? Cuando el pueblo de Dios entró en la tierra prometida, ¿qué es lo que pasaba en la tierra prometida? Que la tierra prometida estaba habitada. ¿Recuerdan de aquello? Ellos no llegaron a una tierra que estaba sin personas, sino que la tierra prometida estaba habitada. ¿Qué tenían que hacer ellos? Conquistar aquella tierra. Ya Dios se la había dado, amén. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Tomar la tierra. Excelente. Ellos, amado hermano, no tomaron la tierra como posesión suya. No destruyeron a los enemigos, sino que se pusieron a hacer negocio con los enemigos. ¿Se acuerdan de aquello? Le cobraron impuestos, los dejaron allí. Dijeron, bueno, en vez de echarlo es mejor cobrarle impuestos. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros esto hoy? Nosotros estamos en la era de la iglesia. Cristo ha venido a vivir en nosotros, ¿sí o no? Pero Dios lo que quiere es poseer. Ahora la buena tierra, que era tipo de Cristo, ha venido a nosotros. Está en nuestro interior. Pero ¿sabe lo que pasa cuando llegó a nosotros? Que la tierra de nosotros está ocupada. Israel destruyó 31 enemigos en la tierra prometida. Si usted no se ha dado cuenta, o tal vez ya usted se dio cuenta, que para que Cristo y usted pueda disfrutar y tomar a Cristo como lo único interiormente, su corazón está ocupado. Hay enemigos interiores. Y en nosotros se desarrolla una batalla interna, porque la luz necesita tocar las tinieblas de todos los enemigos que están dentro de nosotros. Y si no podemos disfrutar la buena tierra como fruto, es por los enemigos que hay dentro de nosotros. Y esto es una enseñanza tremenda para nosotros. Ellos no pudieron, amado hermano. Usted nunca puede hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Hacer negocio con los enemigos. Todo enemigo que usted deje vivo dentro de usted impedirá que Cristo gane terreno, e impedirá el crecimiento, e impedirá la transformación, e impedirá la edificación como iglesia para que Cristo sea expresado de nosotros. Entonces, el fracaso de Israel también consistió en que no disfrutaron de la buena tierra por no andar con Dios. ¿Qué quisieron hacer ellos? Cuando empezaron a cobrarle impuestos, cuando empezaron a dejar los enemigos y dijo, no vamos a batallar más, ellos empezaron a hacer las cosas a la manera de ellos. Y no era la manera que Dios había establecido. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros hoy en la iglesia? Que Dios ha establecido cosas, pero nosotros ¿cómo lo empezamos a hacer? A la manera nuestra. Entonces definitivamente empieza a pasarnos algo muy parecido a lo de ellos. ¿Por qué la iglesia ha llegado donde ha llegado? Por hacer las cosas a su manera. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Una extremada confusión en la iglesia. ¿No se lo dicen ustedes los inconversos cuando usted trata de predicarle a Cristo? Bueno, pero ¿quiénes son aquí? ¿Ustedes de dónde son? Y los fulanos, y los fulanos, y los fulanos, y los fulanos, y los fulanos. Entonces hay una confusión. ¿Sabe qué es la raíz de la confusión? El principio babilónico. ¿Sabe lo que Babilonia significa? Confusión. Entonces, ¿qué es lo que hemos edificado? Un reino o una iglesia a la manera del hombre. ¿Ve que el principio se mantiene? Por eso hay tantos aleluya en Apocalipsis cuando Babilonia cae. Tiene que caer en nuestro interior.
El principio babilónico tiene que ser derrotado en el interior de la iglesia. Cosa de que no se nos ocurra más emplear esfuerzo humano para edificar la iglesia. Por muy hábil que se vean, por muy bonitos que se vean, los esfuerzos para edificar la iglesia tienen que ser del iniciador de la iglesia. ¿Y nosotros qué hacemos? Cooperamos con lo que él inicie, no iniciamos. Y lo vamos a ver tal vez en mensajes que vengan adelante. Ahora, ¿qué hizo Dios con aquel pueblo? Número 1, trajo juicio. Dios siempre se mueve para traer juicio. La era de la raza creada terminó en Génesis 6. La era de la raza llamada termina en Malaquías. El propio Señor en el libro de Mateo, por ahí debo tener la cita, dice, no, ya con ustedes no. De ahora en adelante me volveré a otro pueblo. ¿Y cuál es el otro pueblo? La iglesia. Entonces, amado hermano, vagaron por el desierto. ¿Se acuerda de aquello? Como no hicieron hacer las cosas a la manera de Dios, cuando salieron de Egipto, un camino de 18 días, les llevó 40 años. Muy bien. Fueron oprimidos por los cananeos que quedaron. Ellos dejaron enemigos. Mire, hermano, si la luz de Cristo alumbra el interior suyo, y usted no viene al Señor en arrepentimiento y lleva la cruz y toma su cruz personal para destruir ese enemigo interior, el enemigo interior terminará ganándole usted. ¿Qué pasó con ellos? Los cananeos que dejaron allí terminaron esclavizándolos a ellos. Fueron oprimidos por los cananeos. En otros casos fueron capturados y sojuzgados por los cananeos. O sea que a ellos les fue mal por dejar los enemigos allí. Fueron esparcidos por todas las naciones del mundo. ¿Cómo terminó Israel al final? Ve allí la historia, sigue la historia de los profetas. Vino 70 años allá al destierro babilónico. Primero fue llevado cautivo Israel, después fue llevado cautivo Judá. Terminaron esparcidos por el mundo entero. ¿Por qué? Por el juicio de Dios. Por haber hecho las cosas no según Dios. Otro punto importante, fueron abandonados por Dios. Mateo 21 lo declara claramente el Señor, me volveré a otro pueblo. Y se vuelve ahora a la iglesia. Y al final impidió que ellos pudieran disfrutar la buena tierra. Amados hermanos, qué bueno que nosotros podamos ver las etapas en la historia de la que Dios ha venido llevando a cabo su plan. Yo quiero que nos vayamos hoy con esto en el corazón. Estamos hablando de un Dios que es un Dios dinámico, activo. Un Dios que creó todas las cosas. Amén. Que lo creó todo para su disfrute. Y para su disfrute estableció un plan para llevar adelante todo lo que Él se propuso en su corazón. Lo que Dios se propuso en su corazón, lo va a llevar adelante. ¿Estamos de acuerdo? Lo va a cumplir. Posiblemente a veces cuando vemos estas etapas por las que el plan de Dios se ha venido desarrollando, decimos, primero, Dios trabaja con la raza creada. Después, trabaja con la raza de los llamados. Después, trabaja con la iglesia. Y después, trabajará y está trabajando hoy por medio de los vencedores. Dios sabe que la iglesia degradada no va a responder a lo que Él está haciendo. Dios dentro de la iglesia degradada, a través de la historia, ha venido tomando hombres. Ha venido tomando hombres, lo que usted ve en Pablo, lo que usted ve aún en el Antiguo Testamento, en Nehemías, lo que usted ve en ciertos hombres que Dios ha tomado. Dios siempre ha venido tomando los vencedores. ¿Para qué? Para que los vencedores en beneficio de la iglesia lleven adelante el plan de Dios. Esto lo vamos a explicar la otra semana. Pero yo quiero que usted esté claro de esto, hermano. Dios desarrolla su plan eterno en etapas. Mire, de la creación. Cuando Dios creó al hombre, Génesis 1 y 2. Génesis 3, el hombre cayó. Amén. Génesis 3:15, el Señor lanza la primera promesa, la primera prédica del evangelio al hombre pecador. Génesis 3:15. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15?
Hay una extraordinaria promesa que Dios habla de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer vendrá, le dice a Satanás, y te herirá en la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera predicación del Evangelio a favor del hombre caído. Inclusive está mezclada con una maldición. Vaya allí, léalo. Lee el 14 y lee el 15 para que vea que está mezclada con una maldición sobre la serpiente. Pero importante que eso sucede en el inicio de la creación. Pasan 2700 años y no pasa nada. Dios había dicho, va a venir la simiente de la mujer. Y Dios vuelve, bueno, un poquito, antes de 2700 años, Dios le recuerda a Abraham una promesa. ¿Y qué le dice a Abraham? De la descendencia tuya haré una gran nación y la bendeciré. Y al que tú bendijeres, yo lo bendeciré. Hermanos amados, desde allí, de Abraham, pasan 2000 años más. ¿Y sabe qué pasó? Parecía no pasar nada en el plan de Dios. A los 2700 años vuelve a escucharse una voz de Dios diciéndole al salmista David: de tu descendencia estableceré un rey para siempre. 2700 años. ¿Y sabe qué? Demora todavía 1300 años más. Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, en el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. Dios envía a Jesús nacido de mujer. ¿Y dónde enlaza ahora el apóstol Pablo esto? Lo enlaza con Génesis 3:15. El apóstol Pablo dice: lo que estamos viendo en Cristo nacido como mujer es la promesa de Génesis 3:15 cumplida ahora. Habían pasado 4000 años, hermanos. 4000 años para que la promesa se hiciera realidad. Y entonces la simiente de la mujer, la descendencia de Abraham y la descendencia de David, la descendencia triple, ahora toma luz en Cristo. Pero han pasado 4000 años que eso sucede. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos un problema con las fechas, con los tiempos. Pero Dios no tiene problema con los tiempos. Los problemas que nosotros tenemos con los tiempos, ¿a qué nos llevan? A tratar de construir o edificar lo que Dios tiene que edificar. A meter las manos donde nosotros no tenemos que meterlas. Entonces quiera Dios, y es por lo que hemos orado, que al examinar el mover de Dios en la historia, el mover de Dios desde hace, estamos hablando hoy, hermanos queridos, un poco más de 6000 años. Nuestro corazón se llene de confianza que el plan de Dios llegará a feliz término. Dios lo llevará adelante. Él lo ha estado llevando adelante. Hoy nosotros estamos en la época gloriosa, la época de la iglesia, y la vamos a examinar la semana que viene. ¿Cuál era el deseo de Dios al tomar la iglesia? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Y cuál es el deseo de Dios al tomar los vencedores dentro de la iglesia? Y de hecho esperamos que ese examen de la historia, ese examen del mover de Dios nos rete a nosotros. Nos rete en lo más profundo de nosotros. Dios ha de cumplir lo que Él ha determinado. Y qué bueno que nuestra mirada se quite de nuestros mezquinos propósitos. Nosotros estamos muy enfocados en ver cómo el hombre mejora. Si la edificación de la iglesia pasa por la manera en que el Hijo es añadido en la vida de cada uno de nosotros y nosotros somos constituidos con la vida del Hijo, y esto es sumamente importante. Lo que hemos aprendido en la experiencia es esto, lo que la misma Escritura dice es esto. Es mucho más importante la manera en que la vida natural es destruida.
Porque es la manera en que el principio babilónico es derribado. ¿En qué podemos poner nuestra atención mientras esperamos el feliz término del cumplimiento del plan de Dios? En la manera en que estamos siendo constituidos con la vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero le voy a poner otra mejor o más amplia. Hermano, pongamos enfoque en la manera en que nuestro ego está siendo derribado. En la manera en que la vida natural está siendo extinguida. La manera en que la herencia adámica está siendo sacada de nuestras vidas. Eso es lo que estorba. El más grande enemigo en nosotros es nuestro grandísimo ego. Así que si esperamos que Dios edifique la iglesia, si esperamos que Dios lleve adelante, como lo estamos seguros que lo va a llevar su plan, esperamos que el Señor dentro de la iglesia siga tomando los vencedores que en beneficio de la iglesia se dan todo consagrado para que el cuerpo sea edificado y para que el reino sea traído. Una vez que los vencedores se levantan, el reino de Dios es traído. Pero ¿sabe lo que se necesita? Hombres y mujeres que hayan perdido la vida natural. Los que estén dispuestos a perderlo todo por el Evangelio. A perderlo todo por el plan de Dios. Hombres que ven el tesoro y ahora deciden venderlo todo por el tesoro que han encontrado. Hay muchos hombres en la iglesia, hay mucha iglesia que habla de esto. Pero el camino de los sacerdotes al lugar santísimo, hacerse uno con Dios, hacia el trono de la misericordia en el lugar santísimo, tiene que pasar por una genuina ofrenda de consagración. Por un ofrecerse todo al Señor por la causa de Cristo, por la causa de Dios. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a quitar la mirada de los beneficios del reino. Que nos ayude a quitar la mirada de nuestra mejoría personal. Que nos ayude a quitar la mirada de lo que podemos disfrutar sobre la tierra. Y nuestra mirada empiece a enfocarse en los beneficios del reino, en los beneficios del rey. Y cómo el corazón del rey está complacido porque su plan está siendo llevado adelante. Y porque está encontrando entre nosotros hombres y mujeres que se paran a favor de él. Pero los hombres y mujeres no nos pararemos a favor de él hasta que no veamos nuestras miserias. Fue así como se paró Isaías. Que el Señor tenga bien, hermano, mostrarnos el reino, mostrarnos el trono, mostrarnos su grandeza, mostrarnos su gloria. El profeta Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el trono.